Muy buenas, bienvenidos a este episodio de la experiencia eSIM. eSIM es una iniciativa en educación médica impartida por especialistas en medicina de emergencias. Nacimos con la misión de impactar positivamente la atención médica de la población costarricense, brindando confianza y seguridad al personal de atención de emergencias. Iniciamos con nuestros cursos y ahora hemos decidido ampliar nuestro proyecto generando estos espacios de audiovisuales de capacitación a través de nuestro canal de YouTube, para médicos que trabajan en servicios de emergencias o en la atención primaria a lo largo y ancho del país. Mi nombre es Fabio Matamoros y los voy a estar acompañando en el episodio de hoy. El día de hoy trataremos una patología no tan común y que ante circunstancias del entorno y de prácticas de vida actuales es importante repasar, como lo es la enfermedad por calor. Introduciremos el tema con dos casos. El primero es un paciente joven que posterior a correr su primera media maratón en horas de la mañana a una temperatura alrededor de 33 grados centígrados inicia con cefalea, mareos, sudoración profusa, vómitos y debilidad. Al ingreso está sudoroso, luce agudamente enfermo y refiere que no ha orinado desde que terminó la competencia. Sus signos vitales son presión arterial de 100/48, frecuencia cardíaca en 130 por minuto, temperatura en 38.6, saturación en 97% y una frecuencia respiratoria en 24 respiraciones por minuto. El segundo caso es un adulto mayor con demencia, dependiente para sus actividades básicas e instrumentales, que vive en Orotina. Lo llevan sus familiares porque desde hace una semana han notado deterioro de su estado basal, lo notan menos activo, hiporéxico y que ya el día de hoy no tiene respuesta al medio. Luce agudamente enfermo, con datos clínicos francos de deshidratación severa y está febril. Su presión es de 87/44, su frecuencia cardíaca es de 145 latidos por minuto, su temperatura es de 39.2 grados centígrados, la saturación de 93% y la frecuencia respiratoria en 26 respiraciones por minuto. Las enfermedades por calor comprenden una constelación de condiciones que varían desde condiciones muy leves, como los edemas por calor, hasta el golpe de calor que puede ser fatal con difusión multiorgánica. Ese es un problema que conforme pasan los años puede ser más frecuente debido al calentamiento global. Las temperaturas globales promedio se prevé que aumenten entre 1.4 grados centígrados y 5.8 grados centígrados a finales de este siglo. Es muy importante hacer un repaso fisiopatológico para comprender estas condiciones. Los humanos mantienen la temperatura corporal dentro de un rango estricto, por lo general entre 36.5 grados centígrados y 37.5 grados centígrados, para evitar disfunción enzimática y celular. El sistema nervioso central compara la información obtenida de los sensores térmicos con respecto al punto de ajuste deseado en el núcleo preóptico del hipotálamo anterior y con base en esta información determina la activación de mecanismos para disipar cualquier exceso de calor. Los sensores térmicos existen tanto a nivel cutáneo como central en el hipotálamo. La producción de calor surge tanto del metabolismo así como del entorno circundante. La tasa metabólica basal para una persona de 70 kilos es aproximadamente 100 kilocalorías y daría como resultado un aumento de 1.1 grados centígrados por hora en la temperatura corporal en ausencia de mecanismos de enfriamiento. Los nervios simpáticos pueden estimular vasodilatación cutánea y sudoración en respuesta al aumento de calor corporal. El flujo de sangre a la piel puede aumentar de aproximadamente 250 cc por minuto a aproximadamente 6 u 8 litros por minuto, con un aumento concomitante de la demanda de gasto cardíaco. En atletas élite se han alcanzado temperaturas estables de hasta 40 grados centígrados sin afectación en el rendimiento. Debemos recordar que hay 4 mecanismos físicos por los cuales se produce intercambio de calor: la conducción, la convección, la evaporación y la radiación. La conducción es el intercambio de calor entre dos superficies en contacto directo y generalmente se considera el menos importante de los mecanismos de transferencia de calor en el humano. La convección es el intercambio de calor de una región a otra por un gas o un fluido en movimiento, mecanismo que sí es importante en nuestro caso tanto como mecanismo de compensación así como de tratamiento. La radiación es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas. Estimaciones de ganancia de calor de radiación solar son de aproximadamente 250 a 300 kilocalorías por hora. La ropa introduce una barrera, con lo cual se reduce la ganancia aproximadamente a 100 kilocalorías por hora. Interesantemente, la piel no pigmentada absorbe aproximadamente 20% más de calor. La evaporación es la transferencia de calor de la conversión de un líquido a un gas. Cuando la temperatura ambiente se eleva y los otros mecanismos de transferencia de calor se vuelven insuficientes para mantener la temperatura corporal, el intercambio de calor evaporativo por sudoración se convierte en el mecanismo dominante de la pérdida de calor. Por esta razón, ante estas circunstancias, la rehidratación se convierte en un factor crucial. El estrés por calor causa daños al cuerpo por al menos 3 mecanismos prominentes.
El primero es la denaturalización de proteínas que interrumpe las funciones celulares causando daño directo. El segundo es la liberación de varias citoquinas antiinflamatorias, como lo son el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 y el interferón gamma, así como citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 6, la 10. Las temperaturas significativamente altas también lesionan el endotelio, aumentando la permeabilidad vascular, y esto da como resultado la activación de la cascada de coagulación y desarrollo posterior de coagulación intravascular diseminada. De modo que hay una vía fisiológica final común que involucra la distensión de la estructura de los tejidos y las células con disrupción y hemorragia diseminada. Entonces, vamos a repasar las entidades que presentan dentro del espectro de enfermedades relacionadas al calor. El edema por calor es una afección benigna que a menudo se observa en individuos no aclimatados cuando se presentan con un estrés térmico y se describe como un edema leve que se desarrolla en áreas de declive. Más frecuentemente visto en los ancianos, se cree que la etiología es una combinación de presión ortostática, vasodilatación periférica y fuga vascular que conduce a un aumento del fluido intersticial. El manejo incluye descanso, elevación de la extremidad inferior y posiblemente medias de compresión. La terapia diurética no ha demostrado ningún beneficio, y este efecto suele disminuir conforme haya aclimatación de la persona. La tetania por calor ha sido descrita como espasmos carpopedales que resultan de la hiperventilación en respuesta al estrés por calor. Los síntomas de la tetania parecen ser relacionados más con la tasa de cambio de la PCO2 que con el valor absoluto per se. El manejo es indicar a los pacientes que respiren una bolsa de papel y tranquilizar las ansias que eventualmente puedan tener. El síncope por calor es un evento hipotensivo ortostático, lo cual resulta en la pérdida de la conciencia como resultado de vasodilatación periférica en respuesta al calor, y es a menudo visto junto con una posición prolongada o un cambio postural de plano a vertical. Los calambres por calor son espasmos dolorosos fugaces de los grandes grupos musculares que ocurren después de esfuerzos extenuantes. La condición se cree que es secundaria a la pérdida de grandes cantidades de sudor que es subsecuentemente reemplazado con soluciones hipotónicas, lo que resulta en una hiponatremia por dilución. Entrando a los padecimientos un poco más complejos, tenemos el agotamiento por calor, que es la forma más común de enfermedad relacionada al calor. En contraste con las condiciones anteriormente descritas, el agotamiento por calor se presenta con síntomas sistémicos. Aunque no son específicos, incluyen sudoración profusa, malestar general, fatiga, dolor de cabeza, náuseas y posiblemente vómitos. Los individuos afectados usualmente están taquicárdicos y a menudo tienen hipotensión ortostática. La temperatura central es inferior a los 40 grados centígrados. Es importante destacar que el estado mental está relativamente íntegro, sin evidencia de coma o convulsiones, aunque mareos y labilidad emocional pueden ocurrir. Se describen dos tipos de agotamiento por calor. El agotamiento por depleción de agua, que es producto de una rehidratación inadecuada durante el ejercicio extenuante en un ambiente caluroso. Y por otro lado, el agotamiento por depleción de sal, que es el resultado de la rehidratación de grandes volúmenes de sudor con soluciones hipotónicas. La resultante hiponatremia e hipocloremia producen síntomas sistémicos. En ocasiones puede producir un estado mental alterado o convulsiones secundarias a la hiponatremia grave, lo cual puede causar confusión en las definiciones, pero no cumple con la definición de hiperpirexia, la cual lo diferencia del golpe de calor. El tratamiento del agotamiento por calor incluye, como la mayoría de las enfermedades menores relacionadas con el calor, la eliminación del calor, la rehidratación oral con soluciones, y además se debe excluir definitivamente que el paciente no padezca un golpe por calor. Para descartar esta condición, analizaremos la definición de golpe de calor. Este es el tipo más grave de enfermedad relacionada con el calor. La definición varía, aunque generalmente el golpe de calor incluye 1. Una temperatura corporal central de más de 40.5 grados centígrados, la disfunción del sistema nervioso central, la exposición a estrés por calor, ya sea endógeno o exógeno, y es muy importante excluir diagnósticos diferenciales como infección del sistema nervioso central, sepsis en general, síndrome neuroléptico maligno o hipertermia maligna. Una definición alternativa basada en fisiopatología es la siguiente: una forma de hipertermia asociada con la respuesta inflamatoria sistémica que conduce a un síndrome de difusión multiorgánica en el que la encefalopatía predomina.
Las complicaciones comunes incluyen síndrome de distrés respiratorio del adulto, coagulación intravascular diseminada, shock, rhabdomiólisis, insuficiencia renal, edema cerebral, convulsiones y disfunción hepática. Se describen dos formas distintas de golpe de calor. El golpe de calor de esfuerzo, que ocurre típicamente en adultos jóvenes que se ejercitan o trabajan en condiciones climáticas calientes y húmedas sin aclimatación previa, es principalmente debido a producción de calor de tipo endógena. Este tipo es el que se ejemplifica en el primer caso que les presentamos. El golpe de calor clásico, también conocido como golpe de calor epidémico por su relación con las olas de calor, típicamente se ve en los ancianos y personas debilitadas. Se desarrolla principalmente secundario a insultos térmicos exógenos. El esfuerzo no es común para su desarrollo y usualmente se lleva a cabo en días en lugar de minutos u horas. Este tipo se evidencia en el segundo caso que les presentamos. El primer paso en el tratamiento de este trastorno es el reconocimiento temprano. La temperatura corporal central debe determinarse tan pronto como sea posible. Esto puede establecerse con un termómetro corporal rectal largo, una sonda esofágica o sondas incrustadas dentro de los catéteres de la sonda Foley. El dolor de cabeza, el habla incoherente, la irritabilidad, la ataxia, la confusión global, las convulsiones y el coma son reportados como efectos centrales del sistema nervioso. Menos comúnmente se reportan síndromes extrapiramidales, síndromes pancerebelosos y paraparesia flácida. El enfriamiento es la piedra angular de la terapia del golpe de calor. La duración y el grado de la hipertermia son los factores clave para determinar el resultado a largo plazo en pacientes con este padecimiento. La hipótesis más ampliamente sostenida es que bajando rápidamente la temperatura central de los pacientes por debajo de 38.9 grados centígrados, la supervivencia mejora. Los dos métodos prácticos principales de enfriamiento de pacientes son a través de la utilización de la evaporación y la conducción mediante la inmersión directa de pacientes en agua fría. Esto implica quitar rápidamente la ropa, vertir agua sobre el paciente y dirigir un ventilador hacia el mismo. El abanico aumenta la pérdida de calor a través de tanto la evaporación y la convección, y fue el primer método de enfriamiento demostrado en 1959. La inmersión en agua helada es el otro método utilizado para enfriar pacientes. Una revisión reciente sobre el tema informa que la inmersión tiene el mejor soporte basado en la evidencia. Sin embargo, parte de las críticas es que bajo este método es difícil monitorizar al paciente, y estamos hablando de pacientes críticamente enfermos y con estado de conciencia alterado. Hay otras opciones de enfriamiento adicionales como la colocación de paquetes de hielo en ambas axilas y la ingle, o inclusive el cuello. Tiene evidencia limitada, pero parece ser más conveniente y práctica. De modo tal que, volviendo a nuestros pacientes, en el caso del joven que corrió la media maratón, es muy importante hacer la diferenciación de si se trata de un agotamiento por calor o verdaderamente un golpe de calor, porque definitivamente hay diferencias muy importantes de pronóstico. En este caso en particular, la ausencia de trastorno de conciencia, la temperatura menor a 40 grados y el demostrar que no hay falla orgánica mantendría el diagnóstico de agotamiento por calor y no de golpe por calor. Su tratamiento sería con rehidratación adecuada. En el segundo caso, quizás lo más importante es que agreguemos la enfermedad por calor dentro del diagnóstico diferencial de los adultos mayores que se presentan con alteración del estado de conciencia y que tienen factores de riesgo como el vivir en zonas calientes, tener dependencia o el uso de fármacos que alteran la termorregulación, tales como los antihistamínicos, benzodiazepinas, diuréticos, antidepresivos o antipsicóticos. Bueno, con esto llegamos al final de este episodio de la experiencia ESIM. Esperamos que le haya sido de utilidad y que genere impacto positivo en la atención de sus pacientes y que juntos generemos un cambio en nuestros servicios. Los invitamos a que participen en nuestros próximos cursos de electrocardiografía en emergencias en distintos lugares del país. El 17 de febrero en San Carlos, en el Hotel Tilahari, tenemos el curso de electrocardiografía en emergencias. Para informes, ahí tienen la información, nos pueden enviar un correo también. El 3 de marzo en Heredia, en la sala de fiestas La Finca, ya está abierta la matrícula, se pueden comunicar a este número de teléfono, a estos correos, y pueden también hacer la matrícula en la sede del Colegio de Médicos Cirujanos en Heredia con los personeros de la Asociación Herediana de Médicos Cirujanos. Próximamente anunciaremos detalles de nuestros cursos en Palmares, en Guapiles y en Punta Arenas. Para más información visite nuestra página en Facebook, ESIM Educación para Emergencias, donde encontrará la información de nuestros cursos, así como los links para los próximos videos. También visítenos en Twitter como ESIMCR y en nuestro canal de YouTube. Por último, los invitamos a que visiten nuestra página web www.e-simcr.com,
donde encontrará toda la información de cursos, noticias, podcasts y donde podrán tener contacto directo con nosotros. En 15 días tendremos nuestro sexto episodio en el cual tocaremos el tema de interpretación de gases arteriales. Recuerde que la teoría no es suficiente. Bienvenidos a la experiencia eSIM, una nueva forma de aprender.